Muy bien, vamos entonces a dar inicio a nuestra clase de introducción de doctrina de la palabra de Dios. Quiero hablarles un poco de la metodología, va a ser algo muy corto, para después entrar en el primer tema, que es la teología sistemática. ¿Sí? Bueno, la metodología no va a aparecer ahí en pantalla, o sea, la metodología es algo que quiero explicarles. Y después vamos a empezar a mirar algunas imágenes que hay allí en pantalla para algunos conceptos que puedan ser de utilidad. ¿Listo? Entonces, lo primero es la metodología, así que no tiene imágenes. Y es lo siguiente. Vamos a presentar unas clases teóricas. Siempre vamos a diseñar unas clases teóricas, pero después de las clases teóricas, es decir, la siguiente clase, vamos a tener un desarrollo de foros, resúmenes, preguntas, aplicaciones y conclusiones. ¿Con qué fin hacemos este esquema? Con el fin de que entre todos se puedan reforzar los conocimientos, ¿sí? Entonces haremos grupos de trabajo, dentro de esos grupos de trabajo dejamos unas preguntas y se desarrollan, obviamente, de la clase anterior. Habrá algunas personas que ya tienen mayor información, pueden animar a la otra persona, ¿cierto? Y entonces de esos foros habrá personas que van a compartir de lo que han entendido y lo explican, ¿cierto? Entonces tendremos esos foros, tendremos los resúmenes, tendremos algunas preguntas que se plantean, aplicaciones y conclusiones. Todo esto para no dejarlo a nuestro propio entendimiento, sino que todo sea basado en las clases que hemos visto. ¿Sí? Ya miraremos de acuerdo a las personas que estén, cuántas personas pueden hacer parte del grupo, 3, 4 personas para hacer algunos grupos, ¿no? Ya miraremos. Entonces, siempre tendremos una clase teórica para brindar información con las imágenes que ustedes van a observar allí en pantalla, con los versículos bíblicos en algunos casos, ¿cierto? Para que eso sirva de retroalimentación para la siguiente clase. En esa clase que es práctica, entonces dejamos unas preguntas y las preguntas las resuelven ustedes en grupo y después nos las comparten con el objetivo de poder analizar cómo se está entendiendo y también algunas aplicaciones que sean necesarias para cada uno de los temas. Esa es la metodología que vamos a tener, que hemos planteado de la fecha del 4 de febrero al 29 de abril. Esa es una primer metodología. ¿Cuál es la idea? La idea es poder engranar muy bien y si es el caso, si todo va avanzando, la siguiente entonces en la etapa 2 lo dejamos así y si no, en la etapa 2 lo ajustamos, sobre todo la parte grupal, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, entonces esa es la metodología. Muy bien, después de explicar la metodología, ahora sí vamos a entrar de lleno en nuestra clase introductoria. Clase introductoria. Y para ello, pues vamos a colocar allí en pantalla la definición de teología sistemática. Teología sistemática. ¿Qué es la teología sistemática? Entonces, ¿por qué vamos a estudiar teología sistemática? Y vamos a mirar su definición. Entonces, la palabra teología proviene de dos palabras griegas, teos, que significa Dios, y logos, que significa palabra. Así que eso no tiene misterio, ¿no? Palabra o mensaje. Y cuando hablamos de teología sistemática, nos referimos a la disposición metódica del estudio de Dios en divisiones lógicas y tópicas. ¿Qué quiere decir esto de teología sistemática? Vamos a poner un ejemplo. Si estudiamos la creación, lo que vamos a mirar es todo lo que dice la Biblia con sus versículos de la creación. ¿Sí? Si estudiamos, por ejemplo, la salvación, vamos a mirar
todo lo que dice la Biblia de la salvación, ¿cierto? Entonces, eso es lo que conocemos como teología sistemática. Es tomar un tema y mirarlo a la luz de todo lo que dice la palabra de Dios, para que, por supuesto, le podamos sacar provecho. Así que, dentro de la teología sistemática, nosotros vamos a arrancar con la doctrina de la palabra de Dios, porque hay muchos temas que abordar de la teología sistemática, ¿no? Como precisamente la teología propia, como por ejemplo hablar de la cristología, como por ejemplo hablar sobre la antropología, pero todo eso encaja de la teología sistemática, todo eso. Si habláramos de la antropología, estaríamos hablando, en este caso, si hacemos un énfasis a la condición del hombre, donde tendríamos que hablar entonces del pecado y qué es lo que nos está diciendo Génesis del pecado, pero seguimos pasando por todas las escrituras, miramos los ejemplos del Antiguo Testamento, lo que le pasó a David con respecto al pecado, miramos el Nuevo Testamento, miramos qué dice Pablo. Si me hago entender, es tocar un tema, pero mirarlo a la luz de las escrituras, de todo lo que nos dice la palabra de Dios, y no enfocarnos, por ejemplo, en vamos a hablar de la antropología y solamente vamos a mirar Éxodo. No, sino que miramos todo lo que nos muestra la escritura sobre la antropología bíblica. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora viene otra pregunta. Ya después de tener claro qué es la teología sistemática, la siguiente pregunta es, ¿por qué debemos estudiar teología sistemática? Ya teniendo la definición. Ahora, ¿por qué debemos estudiar teología sistemática? Y vamos a mirar algunos pasajes de las Escrituras que nos den algún lineamiento, si poder dar una orientación. Bueno, lo primero es, cualquier tipo de estudio que nosotros vayamos a hacer, tiene que ser para la gloria de Dios. No debe haber algo que nos desenfoque de la gloria de Dios como algo de raíz, algo fundamental. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, yo estudio teología sistemática para poder saber qué es lo que dice la Biblia sobre la doctrina de salvación, pero solamente me interesa saber ello y no darle la gloria a Dios. Entonces, lo primero es la gloria para la gloria de Dios. Primera de Juan 2.3 nos dice lo siguiente. Primera de Juan 2.3 nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Dios se glorifica cuando nosotros le buscamos para conocerle. ¿Sí? Dios se glorifica cuando nosotros le buscamos para conocerle, de acuerdo a lo que estamos viendo del pasaje de Primera de Juan 2.3, ¿no? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El punto número 2, que ustedes pueden observar ahí en pantalla, es reflejar a Cristo siendo ejemplo para los demás. Miren que esto es muy interesante. ¿Por qué? Lo primero es la gloria de Dios, pero lo segundo que nosotros podemos destacar de estudiar la teología sistemática es que eso nos debe llevar a reflejar a Cristo a los demás. Reflejar a Cristo a los demás. Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2 nos recuerda lo siguiente. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es decir, allí el apóstol Pablo está mostrando una vida práctica. ¿Cómo es una vida práctica? Pero recuerden que en la carta a los Efesios nos muestra una parte de doctrina y una parte práctica. Y cuando vamos allí al capítulo 4, nos estamos enfocando en cómo se debe vivir entre los hermanos. Es decir, se ha recibido la parte doctrinal, entonces ahora pues se va a poner en práctica. Siguiente, santificación y crecimiento individual. Santificación
y crecimiento individual. Estamos hablando de por qué es importante estudiar teología sistemática. Entonces, Proverbios 1:7 nos dice lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que nosotros estudiamos teología, y en este caso teología sistemática, con el fin de anhelar crecer en el conocimiento y la fe, pero también en crecer en santificación. No es solamente conocer acerca de Dios, no es solamente eso, es anhelar, desear que toda esa información que recibimos sea productiva en nuestra vida y que eso se refleje en la santificación y el crecimiento individual. Y finalmente, tenemos que señalar que la doctrina importa. Como lo hemos visto en el desarrollo de las diferentes clases de la iglesia, si nosotros entregamos una doctrina errada, pues eso se va a ver también reflejado en las personas. Ahora, recordemos que si nosotros nos enfocamos solamente en el conocimiento sin un avance de la aplicación, esto va a llevar que no se desarrollen los puntos anteriores. No se va a poder glorificar a Dios, no vamos a ser ejemplo ante los demás y tampoco vamos a avanzar en ese crecimiento espiritual. Así que la doctrina importa, una doctrina adecuada. Y Juan 8:31 nos recuerda lo siguiente. Juan 8:31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Este pasaje nos recuerda que el creyente es una persona que persevera, una persona que va avanzando en su santificación, ¿no? Y que tiene como título discípulo, porque permanece en la palabra del Señor. Bueno, entonces tenemos aquí, bueno, ya habíamos, a ver si estaba ahí lo del contenido. Entonces tenemos aquí un breve resumen de por qué debemos estudiar teología sistemática. 1, para la gloria de Dios. 2, para reflejar a Cristo siendo ejemplo para los demás. 3, santificación y crecimiento individual. Y 4, porque la doctrina importa. Ahora, miremos las características fundamentales de la teología sistemática. Y vamos a mirar 4 elementos. 4 elementos de esas características fundamentales de la teología sistemática. Y esto es muy importante porque lo primero es la fuente, las escrituras. Las escrituras allí son claves. Pero fíjate que tenemos aquí un segundo elemento, es el desarrollo de esas doctrinas a través de la historia. Miren que aquí hay algo muy interesante. Fijémonos. El primer punto es la palabra de Dios. ¿Cómo estamos mirando, por ejemplo, el tema de la salvación? Entonces, estudiamos la Biblia. Pero nosotros también deberíamos analizar que ese desarrollo histórico de la doctrina, cómo se ha efectuado, ¿cierto? Precisamente en los siglos segundo, tercero, donde se levantaban algunas herejías, la iglesia allí se levantó para poder hacer las correcciones y para poder explicar. Recordemos que allí están, por ejemplo, los conceptos de la Trinidad. Y entonces alguien dice, hermano, Trinidad no está en la Biblia, ¿ok? Pero si nosotros vamos a ver, hay un desarrollo histórico de esa doctrina, que la sacaron de las escrituras, por supuesto, pero hay un desarrollo, ¿cierto? Entonces es muy importante. Ahora, fíjense que el tercero es
contextualizada. ¿Qué quiere decir esto? Para ello, pues vamos a mirar un ejemplo en Hechos 17. Hechos 17. Para mirar ese tema de contextualizar. En Hechos 17, por ejemplo, a partir del versículo 16, Pablo está en Atenas y él entrega el mensaje de salvación de acuerdo a la gente que estaba allí. Él estaba en Atenas y entonces esta gente era extremadamente religiosa y dada a la idolatría. Por eso es muy importante mirar esa parte contextualizada. No podemos dejar atrás esos elementos, ¿no? De lo que es la teología sistemática en sus características. Entonces, la misma escritura nos da ejemplos de cómo se estaba llevando la evangelización o la propagación del evangelio en los sectores o en la tierra de los gentiles. Y finalmente tenemos que esa teología debe ser vivida, vivida. La ortodoxia muerta no es verdadera ortodoxia. Debemos recordar la iglesia en Sardis de Apocalipsis 3:1. El apóstol Juan escribió: tienes nombre de que vives y estás muerto. Tremendo mensaje a las iglesias, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que entender que toda esa información de la teología sistemática y de la teología en general, porque no solamente esto es de la teología sistemática, sino de la teología, debe ser algo en lo cual se debe tener referencia, que en nuestro corazón debe haber un deseo para vivir ello. O sea, hoy por gracia del Señor estamos en este lugar y esto apenas es una breve introducción porque vamos a tocar muchos temas. Pero si eso no es alimentado con un deseo propio de vivir la palabra de Dios, pues va a ser algo complejo, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos también estas características fundamentales de la teología sistemática. Entonces uno tiene en mente que sea bíblicamente, que sea históricamente, que sea contextualizada y que sea vivida. Muy bien, ahora vamos a hacer una breve introducción a la doctrina de la palabra de Dios. Una breve introducción a la doctrina de la palabra de Dios. Dentro de la doctrina de la palabra de Dios, vamos a estar estudiando, por ejemplo, las posturas que existen de la misma palabra de Dios. No posturas ortodoxas, sino otras también vamos a estar estudiando, ¿no? Entonces vamos a estar estudiando ello, las posturas referentes a la palabra de Dios, vamos a estar estudiando la revelación, vamos a mirar la revelación general, la revelación especial, el canon de las escrituras, el texto original, su traducción. Todo eso de esta primera parte. Pero hay que hacer una introducción, porque en algunos momentos puede ser algo engorrosa esa teoría. Entonces, la introducción la vamos a hacer con 2 Timoteo 3, 14, 17 y vamos a mirar su importancia, beneficios y aplicaciones. Su importancia, beneficios y aplicaciones. Ya que después vamos a tener mucha información teórica. Entonces, miremos el pasaje. El pasaje en mención. 2 Timoteo 3, 14, 17. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí surgen algunas inquietudes que le podemos generar a este texto en particular, y es en qué debía persistir Timoteo, qué es lo que había aprendido, que es lo que nos está diciendo el versículo 14. ¿Qué es lo que ha aprendido y en qué debe persistir Timoteo? Para dar respuesta a este planteamiento necesitamos, por supuesto, leer toda la carta, tanto primera como segunda Timoteo, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que se le está encomendando a Timoteo guardar la pureza doctrinal de la iglesia. Guardar la pureza doctrinal de la iglesia. Regular la adoración pública. También tener claridad sobre la reunión de oración, que hace referencia allí, hombres y mujeres. El establecimiento de obispos y diáconos. Miremos el contexto, ¿no? ¿Dónde está Timoteo en ese momento? ¿Cierto? ¿En qué iglesia está Timoteo? En Éfeso. ¿Y qué era Éfeso? Bueno, Éfeso, una ciudad gentil, en un ambiente pagano, era una ciudad de cultura idolátrica, donde se podía influenciar la iglesia por medio de toda esa cultura pagana idolátrica. Entonces, fíjate, Pablo, de alguna forma, ya había alertado todo eso en Hechos 20, 29, 30, ¿no? Mira lo que dice Hechos 20, 29, 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces ahora Pablo le estaba instruyendo a su hijo espiritual Timoteo que él tenía que estar muy dispuesto, ¿para qué? Para persistir en lo que había aprendido. Y a través de esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, pues se le está indicando una serie de instrucciones en la cual él debería persistir. La pureza doctrinal de la iglesia era algo muy importante a lo cual se debía hacer énfasis. Pero también, como lo tiene la carta a Timoteo, el establecimiento de obispos y diáconos. Fijémonos entonces que cuando se menciona en el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Entonces, había una serie de requisitos que estaba mirando allí Timoteo para poder enfatizar y que la iglesia mantuviera su pureza. Ahora, lo que estamos viendo es que Timoteo debía perseverar en la palabra de Dios. Eso es lo que tenía que hacer Timoteo, perseverar en la palabra de Dios, ya que la misma palabra de Dios se basta en sí misma para enseñarnos de Dios, para enseñarnos su voluntad, para hablarnos de la salvación, para decirnos todo lo doctrinal y cómo debemos vivir. ¿Sí ves? Es muy interesante. En la palabra de Dios, ¿qué vamos a encontrar? Se nos va a enseñar de Dios, de su voluntad. Por supuesto, va a hablar de la salvación. Todo esto también son temas doctrinales y también se nos dice cómo vivir. Cómo vivir. En ejemplos muy prácticos, Pablo está diciendo en una de sus cartas que el que robaba ya no lo haga más, no robe más. ¿Sí ves? Esas son formas prácticas que Pablo está dando allí a su audiencia. Bueno, la palabra de Dios es suficiente también para traer convicción de pecado para los creyentes y para los no creyentes. ¿Sí?
A veces pensaría uno que la convicción de pecado es solamente para aquel que está expuesto a la palabra y que no conocía del Señor. Entonces el Espíritu Santo obra, esa persona queda con una convicción de que es un pecador y responde al Evangelio. Pero démonos cuenta que la convicción de pecado no es solamente para el no creyente que está escuchando el Evangelio, sino para los creyentes también. Ustedes podrán recordar un pasaje característico que nos hace referencia a ello, y es el mismo apóstol Pedro cuando negó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Así que la palabra de Dios es suficiente para corregir a un individuo y hacerlo caminar por sendas de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en una época donde la gente busca terapias, métodos, ejemplos de sanidad interior para poder corregir sus situaciones. Pero lo que vamos a ver durante todo este curso es que la palabra de Dios es suficiente para corregir a un individuo y hacerlo caminar por sendas de justicia. No necesitamos nada más. No es implementar métodos, ni terapias, ni metodologías de sanidad interior. Necesitamos es escuchar la palabra de Dios. Ahora miremos los beneficios. Beneficios. Y vamos a mirar 5 beneficios para después llegar a las aplicaciones. 5 beneficios. Cada uno de esos beneficios aparece allí con un pasaje bíblico que vamos a examinar muy rápidamente. 5 beneficios. El primero es un fundamento sólido. Un fundamento sólido. El pasaje es Mateo 7, 24, 27. Dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Miren que es muy interesante lo que está mencionando allí el pasaje. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Está oyendo y las hace. Es calificado en el pasaje como un hombre prudente que ha edificado su casa sobre la roca. Siguiente versículo. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Es decir, es como si estuviéramos hablando de que esa persona está en Cristo y está plantado en todas las enseñanzas de Cristo por medio de la palabra. Y por supuesto vienen pruebas y vienen dificultades, pero la persona sigue arraigada a la roca que es Cristo, y Cristo lo ha encontrado en la palabra. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Mientras que en la primera parte tenemos a un hombre prudente. En la segunda apareció un hombre insensato. En la primera parte encontramos a una persona que escucha y hace. En la segunda, uno que escucha, pero que no hace. Mientras uno edifica su casa sobre la roca, el otro está sobre la arena. Y dice el versículo 27, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Aquí nosotros estamos analizando lo siguiente, que la palabra es un fundamento sólido. Anclarnos en la palabra, que nuestras convicciones dadas por el Espíritu Santo estén en la palabra, es algo sólido, es algo seguro. Muy bien. Entonces, eso es un beneficio. Anclarnos en la palabra, pues nos va a dar un fundamento sólido. Entonces, ahora pasemos a lo siguiente. Salmo 119, 99, para una guía segura. Ya tenemos un fundamento, ahora está la guía segura. Y el Salmo dice, Salmo 119, 99 dice:
más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. En la palabra vamos a encontrar guía para nuestra vida. Y para poner un ejemplo muy rápido y práctico es, nosotros los creyentes también tenemos que tomar decisiones como lo toman las personas que no conocen de Dios. Pero las personas que no conocen de Dios lo hacen conforme a sus propios razonamientos. ¿Qué hace un hijo de Dios? Tiene la palabra, es su guía. No lo va a hacer conforme a sus propios razonamientos, no lo va a hacer. Sabe que hay un fundamento sólido, ¿sí? Entonces no va a tomar sus decisiones fuera de la palabra de Dios. Pero ¿qué ocurre? A veces pasa y se toman fuera de la palabra. Pero ¿cuál debería ser lo ideal? Lo ideal es que esa persona vea en la palabra de Dios una guía segura para su vida. Una guía segura para su vida. Y cuando hablamos de una guía segura, pues estamos haciendo una referencia en primera instancia al tema de la salvación, ¿no? Y todo lo que implica la salvación, ¿cierto? Miremos el siguiente, que es un poder transformador. Un poder transformador. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios siempre está obrando en nuestra vida. Siempre está haciendo un trabajo en nuestra vida. No nos quedamos estáticos, sino hay una transformación en nuestra vida. Y miren que esto es muy interesante porque esto también nos llama a meditar en si realmente cómo estamos mirando la palabra de Dios. Porque la palabra transforma. La palabra es luz para nuestro camino, lumbrera nuestro camino. Miremos ahora el siguiente, está en Romanos 15:4, que es una esperanza divina. Una esperanza divina. Dice la Escritura, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Miren que en las Escrituras cada libro nos va a mostrar la obra de Dios. Y aunque la obra de Dios nos está mostrando la justicia de Dios, el pecado del hombre, siempre también nos está mostrando su misericordia. Qué interesante que cuando estudiemos los libros, cualquiera, fuera Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, miráramos la justicia de Dios, el pecado del hombre, pero la misericordia que extiende Dios. Qué interesante eso a la luz de las Escrituras. Y dentro de esa misericordia, por supuesto que nosotros vamos a tener esa esperanza, y esa esperanza también es algo seguro, algo que proviene solamente de la obra salvadora, de la obra del Espíritu Santo. Y finalmente tenemos un tesoro inestimable, un tesoro inestimable en el Salmo 19:10. Salmo 19:10. Dice allí, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Cuando nosotros miramos esta segunda parte del Salmo 19, la primera está enfocada a la obra de la creación, la segunda está enfocada a la palabra, ¿cierto? Entonces, en este versículo 10 se nos está mostrando la palabra como deseable más que el oro y más que mucho oro afinado. ¿Qué quiere decir esto?
que la palabra es sin duda un tesoro que no tiene precio. Un tesoro que no tiene precio, porque mira que dice que más que el oro y más que mucho oro afinado. Así que la palabra de Dios es un tesoro. Ahora, esto nos lleva a la recta final. Vamos a entrar a la recta final. Y es las conclusiones y las aplicaciones. Aplicaciones y conclusiones. Y en esta parte, cuando siempre lleguemos a las aplicaciones y conclusiones, siempre tendremos un tiempo para poder analizar ello de lo que hemos visto, ¿no? Entonces, dentro de las aplicaciones, para después llegar a esas conclusiones. Lo primero de esas aplicaciones es que observando los beneficios, de igual forma la importancia, esto nos debería llevar a que la palabra de Dios debe ser leída todos los días. Leyéndola, dice ahí, si está un poquito pequeño, leyéndola todos los días. Una vez más recuerda lo que hablamos de los beneficios, ¿no? Entonces, hablábamos de un fundamento sólido, de una guía segura, de un poder transformador, de una esperanza divina y de un tesoro inestimable. Entonces, ¿qué nos debería llevar eso que estamos recibiendo? A que la palabra de Dios deberíamos leerla todos los días. Pero fíjate, aquí ocurre algo en esta parte aplicativa. Tú puedes leer la palabra de Dios porque se te está diciendo ello, pero sin convicción. Tú puedes leer la palabra de Dios, pero sin convicción. Es decir, sin el anhelo de que allí encuentras todos esos tesoros que acabamos de resaltar. ¿Cuál sería el peligro? Ahí está el peligro del ejemplo que vimos de Mateo 7, de aquel que oyó, pero no hizo. Así que el leerla debe ser una actitud de convicción de nuestra vida. Y eso ya uno debería mirarlo en decir, una persona que tiene el Espíritu Santo, que ha nacido de nuevo, debe tener esa convicción. ¿Sí? Debe tenerla. Porque ¿quién produce esa convicción? Solamente el Señor. ¿Sí? Solamente el Señor. Entonces uno dice, no, no la tengo. Es algo que habría que reflexionar. Esa convicción la produce el Señor. Pero fíjense que no solamente es leerla, sino también meditarla. El Salmo 1 es un salmo en el cual nos está hablando precisamente de meditarla, ¿no? Meditar la palabra de día y de noche. Es algo en lo cual nosotros debemos estar dedicados en esas reflexiones del día a día, en medio de nuestras actividades, porque pareciera que la meditación solamente se enfocara en leí Romanos 12, por decir. Yo lo leí, saqué allí algunas conclusiones, pude decir alguna aplicación y ya, sino lo que hace referencia a una meditación es a un largo tiempo. Voy a poner un ejemplo, Romanos 12. Entonces yo estoy meditando todo el día en Romanos 12. ¿Sí? Ahora, esto implica en nosotros eso de meditarla, en organizarnos realmente, de que la palabra de Dios esté haciendo esa nutrición para nuestra vida. ¿Sí? Pongamos un ejemplo. Y este ejemplo podría ser el Salmo 42. ¿Alguno de ustedes recuerda a qué hace referencia el Salmo 42? ¿Lo recuerdan? Sí,
Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Sí? Entonces, es como si tú tuvieras esas palabras que te retumban en el día, en el día. ¿Sí? Te están retumbando en el día. Ese Salmo 42, o quizás el versículo, o quizás los versículos que acompañan, 3, 4 versículos, pero te está retumbando. Fíjate que es un trabajo diferente al de la lectura de la palabra, porque la meditación se está enfocando en eso que he leído de la palabra, pero que me ha quedado. Yo pude haber leído el Salmo 42, pero de ahí me quedaron esos primeros versículos y me ponen a meditar, ¿cierto? Y me ponen a reflexionar cómo ese ciervo brama por las corrientes de las aguas, ¿sí? Ahora, si la estoy meditando, debo mirar otro elemento que es memorizarla, memorizarla. Porque en medio de esa memorización voy a poderla estar meditando en el día. Y eso va siendo un trabajo eh, muy dedicado a que la palabra de Dios sea un tesoro en mi vida, ¿cierto? Yo debo también esforzarme en memorizarla. Muchos de nosotros quizás aprendimos a memorizar solamente una sección de las escrituras, como el Salmo 91 o algo así, pero es importante que a través de lo que nosotros hacemos diariamente haya ese deseo para memorizar la palabra de Dios, ¿cierto? Y eso nos va a seguir permitiendo reflexionar. Por ejemplo, es una simple ilustración, una muy simple ilustración. Cada uno, pues obviamente tiene sus pasajes, pero cuando uno observa el amanecer, ¿qué se le viene a uno de la palabra de Dios? Vuelvo y digo, cada uno podría tener una referencia distinta, pero quizás alguno podría coincidir conmigo. Cuando yo estoy viendo un amanecer y veo un cielo despejado, ¿qué se me podría venir a la mente de la palabra? Es correcto, el Salmo 19, 1, 2, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sí ves? A eso voy. Y eso le permite a uno estar meditando en la grandeza de Dios, en su revelación general, en su poderío, en su majestad, en su sabiduría. Y viene el último punto, que es vivirla. Una vez más, hacemos allí una referencia a que la palabra de Dios se debe vivir. No solamente la leemos, no solamente la meditamos, no solamente la memorizamos, sino que también la vivimos. Mira que para muchos es fácil esto, leerla, porque puedes decir, bueno, estoy en un plan de lectura, hoy me tocó Mateo capítulo 2 y lo leí. ¿Listo? ¿Ya? Pero fíjate que aquí es muy importante que entendamos que si la palabra de Dios la estimamos con esos beneficios que hicimos referencia, debemos no solamente leerla, sino meditarla, memorizarla y vivirla. Eso nos daría una vez más el encuadre del pasaje de Mateo 7, ¿sí? Que esa persona es calificada como un prudente, como una persona que atendió, ¿sí? Vuelvo y reitero, quizás nosotros debemos ajustar cosas, porque muchos de nosotros ya la estamos leyendo. Qué bueno, gloria a Dios, pero a través de estas explicaciones podemos darnos cuenta que no solamente se trata de leerla, sino que ahora también la debemos meditar, memorizar y esforzarnos en vivirla. Ahora, esto nos llevaría a una conclusión. Mira qué interesante es la última imagen que aparece allí de la conclusión. ¿Por qué? Mira lo que he colocado ahí a manera de conclusión. La palabra de Dios es ese tesoro que nos ha dejado Dios para contemplar
su majestad. Esa sería la conclusión. La palabra de Dios es ese tesoro que Él nos ha dejado para contemplar su majestad. Mira que nosotros no podríamos tomar la palabra de Dios a la ligera y olvidarnos de la grandeza, la majestad de Dios. Cada vez que nosotros nos acercamos a las Escrituras, debemos recordar la grandeza de Dios, de cómo un Dios trino ha mostrado misericordia por los pecadores para salvarnos. Y ha sido eso tan maravilloso que ahora esos pecadores están seguros en Cristo. Y ahora esos pecadores algún día se encontrarán con el Señor. O sea, esto es contemplar su majestad. Eso es contemplar su carácter. Esto es recordar cada una de sus perfecciones y cómo eso alienta mi diario vivir. Así que fíjense que cuando nosotros lleguemos a esta última parte, siempre trataremos de entregar algunas reflexiones. ¿Por qué? Que no solamente se trata de brindar información teórica, porque va a haber bastante información teórica, como te diste cuenta, habrá que mirar cosas de historia, no solamente de la palabra de Dios, sino de lo que ha ocurrido a través de la historia. Por eso hablábamos de esos fundamentos de la teología sistemática. Entonces, frente a todo eso, siempre será muy importante que hagamos unas conclusiones, que lleguemos a algunas aplicaciones, pero que no dejemos que el tema central, que es la majestad de Dios, la gloria de Dios, sea algo pasado a segundo lugar, sino que en cada una de estas clases podamos realmente apreciar que lo que tenemos es un tesoro, es un tesoro. Y en medio de todo eso, el poder analizar, estudiar, por ejemplo, la conformación del canon, sus traducciones, todo eso que relativamente puede volverse algo complicado, quizás uno anote y a veces termina uno y dice, uy, toda esa información. Entonces, recuerda algo, no olvides que tu mirada es contemplar la majestad de Dios. Porque así algunos términos no los conozcamos, se nos olviden muy rápido, Dios ha preservado todo. Y han pasado tantos siglos y aquí estamos. Y eso es grande, eso es poderoso. Y solamente lo hace el Señor. Así que la próxima clase va a ser la clase de posturas referentes a la palabra de Dios y será teórica. Y la clase 3 será la clase práctica, la de los foros y los resúmenes. Es decir, el 11 de febrero todo será teórico y el 18 tendremos la posibilidad de tener los foros, las preguntas y mirar cómo vamos entendiendo estos temas. ¿Listo? Eso es. No es nada más, así que vamos a orar.